Saludos y bienvenidos a Enfoque. El Congreso de los Diputados español ha aprobado investigar si el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, utilizó su cargo con fines partidistas. La comisión de investigación se abre después de las escuchas de las conversaciones mantenidas por el ministro con el exdirector de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso. El titular de Interior tendrá que aclarar si ha puesto en marcha una policía política y si el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, estaba al tanto de sus maniobras. Mientras, el Partido Popular ha defendido a Fernández Díaz en el Senado al rechazar con su mayoría absoluta una propuesta de la oposición para reprobarlo. Atentado en París. Hoy en Enfoque analizamos todas las acusaciones que están recayendo sobre el ministro del Interior en funciones y debatimos qué consecuencias puede tener este asunto en un momento tan delicado como el que atraviesa la formación de gobierno en España. Para ello contamos con la visita de 4 invitados en nuestra mesa de debate. En primer lugar, damos la bienvenida a Tasio Oliver, miembro del Comité Federal de Izquierda Unida e Izquierda Abierta. Tasio, un placer, como siempre. Igualmente. También nos acompaña hoy en Enfoque el abogado Carlos Galán. Carlos. Hola, ¿qué tal? En el otro lado de la mesa contamos con la visita del analista político Fernando González. Fernando, buenos días, Jesús. Y por último, damos la bienvenida a Sergio Bravezo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos. Sergio. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. La semana pasada, el Pleno del Congreso aprobaba, a petición del PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos, crear una comisión de investigación sobre el supuesto uso partidista de los medios del Ministerio del Interior con fines políticos. Esta comisión investigará grabaciones filtradas a la prensa en las que se podía escuchar al ministro tratando de crear supuestamente escándalos contra partidos y cargos independentistas junto al entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Pues bien, escuchamos ya un primer enfoque de nuestros invitados sobre esta apertura de la comisión de investigación. Tasio. Bueno, una buena noticia, ¿no? Aunque se ha abierto a regañadientes y evidentemente la negativa del Partido Popular, es una buena noticia y espero que un espectacular fin de fiesta para el ministro, porque es el ministro, recordémoslo, de la perra Lola, del pequeño Nicolás, de las declaraciones cruzadas entre comisarios, ¿no?, altos funcionarios del Ministerio, es el ministro de las conversaciones ocultas con Rodrigo Rato, es el ministro de la politización de determinadas investigaciones y es el ministro de las condecoraciones a diversas vírgenes por el espacio patrio, ¿no? Es decir, ese hombre declarando en esta comisión va a ser espectacular y apoteósico lo que puede dejar claro, ¿no? El ministro Jorge Fernández Díaz, efectivamente, que ha generado mucha polémica con algunos casos como los que comentaba Tasio. Fernando González, no sé cuál es tu punto de vista. Sí, bueno, yo creo que evidentemente ha sido una torpeza del ministro. También creo que esta comisión es un brindis al sol por un sencillo motivo, y es porque el ministro, dado que está en funciones, no está obligado a comparecer. Y que también es cierto que yo creo que hay un hecho muy grave que sé que trataremos luego en el programa, a lo largo del programa, que es el hecho de que el ministro del Interior ha sido grabado en su despacho. Entonces, a mí esto me parece de una gravedad absoluta y que, si bien no lima la torpeza de haber hecho esta serie de declaraciones, sí que es verdad que creo que es un hecho altamente preocupante. También es cierto que el director de la Oficina de Antifraude, ya exdirector, también declaró en una comisión en el Parlamento de Cataluña que todos los representantes de todos los partidos, salvo Catalunya Sí que es Pot, perdón, salvo de la CUP, Catalunya Sí que es Pot también habló con él, hablaron con él en los mismos términos, incluso le decían que a cambio de darle el apoyo para ser designado, pues que necesitaban que le diera algo de sus contrincantes políticos. Por lo tanto, creo que nos vemos ante una práctica que, en fin, trágicamente puede ser generalizada, por lo menos allí, y que ampliaba, ¿no?, esa estrategia al resto del arco político. Por eso lo digo, que creo que no es algo exclusivo del ministro, si bien reitero que es una torpeza por su parte. Bueno, pues hablaremos también de eso y sobre todo del tema de seguridad. Y comentabas, Fernando. Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, hace tiempo una persona que había trabajado en algún momento con el ministro, cuando todavía era poco conocido en Madrid, me dijo que era una persona que unía una cierta soberbia personal, una gran incompetencia en la gestión. Y creo que lo ha demostrado con creces. Desde luego esto es una torpeza y es algo más, ¿no? Es unas graves irregularidades. Yo creo que la comisión es una buena noticia. Me parece que además estamos viendo la parte negativa de que haya una mayor pluralidad en el Parlamento, que es las dificultades que hay para la gobernabilidad, pero creo que hay una parte positiva que es esta, la de que por fin se rompa ese bloqueo de las mayorías que no permitían indagar en cuestiones de higiene política elemental como es esta. Bueno, parece que siempre es buena noticia, ¿no?, tener más claro todo lo que ocurrió. De hecho, Sergio,
Sergio, como miembro de Ciudadanos, tu partido también, ¿no?, se ha sumado a esa propuesta del PSOE de generar esta comisión de investigación. Sí, sin embargo nos hubiera gustado que hubiera sido en el Congreso, porque recordemos que va a ser una comisión. Actualmente el Gobierno está en funciones, pero no quiere decir que el resto del Parlamento también esté en funciones. El Parlamento está trabajando y, por lo tanto, su función es de fiscalización del Gobierno, de control del Gobierno. ¿Dónde tendría que haber ido Fernández Díaz? Es en el Parlamento. Realmente nos sorprende que al final el Partido Popular decida ir a comisión. Bueno, dicen que lo harán de manera voluntaria, pero su obligación era en el Congreso. Perfecto. Bueno, pues hagamos un poco de memoria y repasemos los hechos que han llevado a la apertura de esta comisión de investigación. Corría el mes de junio y un medio de comunicación español publicaba unas conversaciones privadas entre el ministro de Interior y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel Alfonso. En primer lugar, escuchamos uno de los fragmentos que Diario Público sacaba a la luz y en el que se barajaba la posibilidad de inculpar al por entonces alcalde de Barcelona, de Convergencia, Xavier Trias, de un supuesto delito. Sí, yo si te quieres entretener, esto lo tiene, pero te diría, esto es para que luego lo rompas, para que lo rompas, te lo doy como curiosidad. Sí, te digo que informaré a tu hermano en su momento para que en el ayuntamiento pues él le pueda servir de... Él está al corriente. ¿Qué opinas de Xavi Trias en todo este proceso? A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Pero digo, no te lo digo. Si no es algo que yo no tengo claro, no la tengo clara. Por lo tanto, te lo digo así. Pero me han dicho que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros. Ahí escuchábamos parte de esas conversaciones. ¿Qué objetivo podría tener esta conversación en la que parece estar en la diana el propio alcalde de Barcelona, Tasio? Pues está claro, ¿no? Sembrar una sombra de dudas sobre ese alcalde en un momento además muy delicado en el que se estaban tratando cuestiones que incluían la consulta soberanista de Cataluña, el encaje de Cataluña dentro del proyecto a futuro de España y también en momentos casi siempre han coincidido preelectorales, ¿no? Ya sea o bien con citas a nivel federal, citas electorales a nivel federal, o bien con citas a nivel autonómico. Es preocupante ver a un ministro que se supone que es el garante de la seguridad del Estado patrimonializar el ejercicio del poder, vincular tanto a un partido político ese ejercicio y en resumidas cuentas utilizar lo que se supone que es de todos, ¿no?, en beneficio o detrimento de una parte. Es preocupante. Fernando. Sí, vamos a ver, es una conversación en la que se ve que están manejando información para desgastar a los adversarios políticos y lo que digo, que siendo grave, es una cosa que el propio afectado declaró en el Parlamento de Cataluña que estaba afectando a todos los que le estaban criticando. Decían que Albert Rivera le había condicionado su apoyo en el Parlamento a cambio de que le diera algo, esto lo dijo él en comisión parlamentaria, que la mujer del líder de Cataluña Sí que es Pot le dijo que tenía que limar sus formas porque podía pasar, abro comillas, por gay, cocainómano y no sé cuántas cosas más, y que a cambio le tenían que dar una serie de cosas si no querían que fueran a por él. Por lo tanto, creo que es una práctica deleznable, creo que es una práctica que lima el Estado de Derecho. ¿Condenable esta actitud del ministro como para dimitir o tomar? Vamos a ver, yo lo que considero es que evidentemente hay una circunstancia que a nadie se nos debe escapar y es que es un ministro que se encuentra en funciones. Por lo tanto, es una persona, un cargo político que está amortizado, que todo el mundo da por hecho que va a salir del gobierno y que si no ha dimitido es por la situación de inestabilidad que hay ahora mismo a nivel nacional. Pero la situación del ministro está más que amortizada y además ya todo el mundo sabe que es más que probable que su destino sea el de la Embajada de España ante la Santa Sede. Carlos, ¿qué opinas sobre esta estrategia que parece entreverse, ¿no?, en esta conversación entre el ministro y de Alfonso? Sí, yo comparto con Fernando que seguramente es generalizada, hay precedentes en ese sentido. La cuestión es que cuando esto se produce en el ámbito de los partidos políticos no deja de ser juego sucio, pero muy habitual y en todo caso, bueno, pues un poco cuestión de ellos. El problema aquí es que se produce no en una conversación privada, sino en una conversación en sede ministerial. O sea, no están hablando de asuntos particulares de ellos, están en una conversación reservada, pero está en una sede pública que es el despacho del ministro de Interior y no la tiene como dirigente del Partido Popular, la tiene como ministro de todos, cuya obligación por tanto es proteger a los demás. Se podría decir, bueno, habrá motivos, es decir, si hay corrupción o si hay que investigar cosas, pero desde luego eso seguirá unos cauces
correctos, procedimentales, etcétera, que no es que el ministro se dedique con medios públicos a buscar trapos sucios a los demás. En algún caso, infundados, como el caso de Javier Trías, ¿no? Como se ha demostrado al final. Sergio, ese uso de poder por parte del ministro de unas herramientas que supuestamente no deberían de estar precisamente en ese objetivo, ¿cuál es tu...? De hecho, no deben estar, no supuestamente, queda muy claro que no deben estar al servicio de un partido. Eso nos está marcando que hay una guerra interna, uno, porque el señor Fernández Díaz utilizó parte del cuerpo de interior para extraer información, y luego también fue utilizado el ministro con esas grabaciones. Me gustaría saber dónde están esas grabaciones, nos gustaría saber quién las custodia, si se han destruido, si no se han destruido, y para saber realmente cuál era el objetivo, qué quieren hacer, qué estaba sucediendo. Eso es lo que necesitamos saber todos. Bueno, ya hemos comentado que incluso días después de esas conversaciones estaba la consulta del 9N en Cataluña. Este podría ser uno de los grandes objetivos, finalmente, desprestigiar a ciertos políticos en Cataluña precisamente para que no tuviera tanta resonancia ese 9N. Bueno, yo lo que veo allí realmente es una guerra interna de mentiras, de medias verdades, de filtraciones. No podemos dar ningún tipo de justificación o razonamiento. Primero tenemos que saber realmente qué sucede para luego poder juzgar. Pero también, por otro lado, que quede muy claro, los nacionalistas lo que no pueden, o los independentistas lo que no pueden, es esconderse bajo este problema, pues su problemática real, que es que su proyecto cada vez va a menos y que no tiene ninguna salida. Fernando, ese 9N realmente influyó precisamente para que estas conversaciones se dieran. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que lo grave es el caso de corrupción en Cataluña. La circunstancia en Cataluña, evidentemente, pues les ha tenido que mover a que tengan, en fin, un tipo de oposición más encarnizada entre unos y otros. Pero, y vuelvo a insistir, y creo que es una cosa evidente, es de extraordinaria gravedad que al ministro del Interior se le grabe en el despacho. Y estoy convencido, y así lo he dicho en esta mesa, que si a todos los líderes de los partidos se les siguiera con un micrófono las 24 horas del día, pues todos evidentemente nos encontraríamos con declaraciones pues que no son del todo edificantes para una salud democrática adecuada. Pero insisto, eso no nos debe hacer olvidar que el verdadero delito que se ha cometido ahí es que alguien, no se sabe todavía quién, y esperemos que algún día se sepa, ha grabado al ministro del Interior en su despacho. ¿Ese es el centro de la polémica? En realidad, ¿quién ha grabado realmente las grabaciones? Tasio. Mucho antes que a una virgen habría que ponerle una medalla a quien lo haya grabado, ¿no? Otra cosa es la filtración. Bien que al ministro se le grabe en otra cosa es la filtración y cómo haya llegado eso a la prensa. Hay dos grandes dudas sobre la manera de actuar del ministro del Interior en estos casos y sobre el PP. Una es, ¿se ha utilizado dinero, funcionario público, alguna línea de trabajo especial para obstaculizar las investigaciones vinculadas a la corrupción del Partido Popular? La segunda es, ¿se ha utilizado dinero público, funcionarios públicos, líneas de trabajo fomentadas desde la más alta instancia política, ¿no?, para echar tierra sobre otras opciones políticas? Y eso es lo que la comisión debe de contestar. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Hasta qué punto se conocía? ¿Si hubo dinero? Y si esto estaba amparado por el equipo técnico-político de ese ministerio, ¿no? Porque estaríamos incurriendo en muchos delitos. Dimitir han dimitido muchos ministros. Es asombroso que este hombre todavía esté en funciones. Asombroso. En cualquier país de la Unión Europea estaría fuera desde hace mucho, desde las primeras filtraciones, ¿no? Y luego, cómo se estructure y cómo, bueno, y aquellas víctimas que la guerra interna que haya en el Ministerio del Interior y tenga como consecuencias, habrá que verlo a posteriori, ¿no? Pero el hecho innegable es que hay un ministro del gobierno, en funciones o no, cuestionado completamente. ¿Está exento de responsabilidad el ministro en concreto porque está en funciones, Carlos? Muy al contrario, es que, a ver, el Congreso tiene hoy en día más legitimidad que el propio gobierno. Entonces, ese argumento es completamente falso, ¿no? Es decir, es el gobierno que está en funciones y por eso se debe de someter muchísimo más al escrutinio de un Congreso que sí lleva 2 meses. Desde luego las obligaciones legales, las obligaciones políticas y las obligaciones éticas no decaen por el hecho de estar en funciones, o sea, todo lo contrario. Aquí yo creo que, bueno, lo que decía Fernando de que si se grabara a todos siempre se les podría encontrar declaraciones inadecuadas, en eso estoy de acuerdo. Es decir, todos en la vida privada nos expresamos de una manera más coloquial, etcétera. Aquí lo grave no es tanto lo que dice como lo que hace. O sea, lo que estamos viendo en esa conversación es que se pone de manifiesto lo que están
están haciendo, y eso es, no solamente hay un delito que sea la grabación dentro del despacho del ministro, sino que parece, o todo apunta, que hay otras mayores irregularidades con ese uso de medios humanos y de recursos materiales públicos para fines partidistas. A mí me preocupa que se grave al ministro en el despacho, pero en eso tampoco él se tiene que hacer pasar por la víctima exclusiva. Él es responsable también de la seguridad del propio Ministerio de Interior. A mí que graben al ministro de Interior en mi país me produce bastante desasosiego. Que le graben en su despacho y que alguien entre con una grabadora a su despacho a grabarle. Vamos a seguir hablando precisamente de estas escuchas. Por ejemplo, el momento en el que de Alfonso muestra lealtad al ministro y cómo éste intenta tranquilizarlo comentándole que ya habló de todo con el que por entonces era fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Fernando, ¿cuánto daño hace este momento, digamos, de la conversación a la justicia y a la separación de poderes en España? Yo creo que, mire, en estos días estamos viendo el juicio de la Gürtel, en estos días estamos viendo el juicio de las tarjetas Black. Y desde luego, si alguien en el Ministerio, me vais a permitir la broma, se está encargando de ir, en fin, ocultando los juicios al Partido Popular, pues tiene que estar trabajando muy poco y muy mal. Porque desde luego, si hubiera una injerencia del Gobierno dentro de la independencia del Poder Judicial, evidentemente ni estarían imputados tantos miembros del Partido Popular, ni los miembros del Gobierno se hubieran visto salpicados por tantas cuestiones que ahora mismo pues están, en fin, dinamizando los pasillos de la justicia española. Bueno, esto es lo que comenta casi siempre el PP, digamos, para... No, pero realmente se ve una vinculación lo que se comenta, pero yo quiero insistir en que es la realidad. Sí. O sea, quiero decir, al margen de las hipótesis que nosotros podamos realizar, o si pensamos que hay un señor que está en un despacho oscuro pues intentando quitarle las imputaciones a los miembros del Partido Popular, muy mal y muy poco está teniendo que hacer cuando los miembros del Partido Popular en cascada están pasando por los juzgados. Por lo tanto, en este sentido sí que es cierto que es una conducta que yo creo que ha sido torpe, que yo creo que es grave, que yo creo que le va a costar el puesto porque es una persona que no va a seguir en el Gobierno, pero también es cierto que, hombre, la justicia la independencia de la justicia española se está poniendo de manifiesto precisamente en estos días cuando están saliendo los juicios en los que hay imputados no solo del Partido Popular, sino también de todos los partidos y secciones sindicales de este país. ¿Tendría algo que ver todo esto con la dimisión posterior de Torres Dulce, meses o semanas después de estas conversaciones? No del conocimiento, porque luego esto sería después. Sergio, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, mira, aquí me gustaría dejar muy claro. Primero, esto demuestra que la despolitización de la justicia es básico para nuestro país. Si queremos una justicia que sea rápida, efectiva y que actúe con objetividad, obviamente debemos despolitizarlo. Eso es básico, se ha hecho y se ha pedido en todos los pactos que hemos hecho de investidura. Entonces creo que si todos los partidos realmente quieren hacerlo es porque España lo necesita. Y por otro lado, estabas comentando que se estaban juzgando muchos casos del Partido Popular, cierto, pero recordemos, te doy un dato, un caso en concreto, caso Bárcenas. Una persona que ha robado 45 millones de euros y hoy está en la calle. No sé si eso es justicia, no sé si eso está bien. Está siendo juzgado y ha cumplido la prisión preventiva. A mí no me parece... Yo sé que a lo que a nosotros nos pide el cuerpo, a mí también es que vayamos, le llevemos una plaza y le demos 40 latigazos. Bueno, pero hombre, evidentemente... Eso no es justicia. Yo reclamo justicia. Es una broma, pero hombre, evidentemente decir que Bárcenas se ha ido de rositas, pues es negar la realidad. Bárcenas ha cumplido la prisión preventiva, no puede estar más, pero es que no puede estar más, es que eso es el Estado de Derecho. ¿Estás contento con la justicia que tenemos? No, a mí me... Te pregunto, yo te pregunto. No, sí, pero yo te respondo. Tú me preguntas y yo te respondo. Yo te respondo que a mí me indigna la lentitud de la justicia española. Ahora, evidentemente, Luis Bárcenas está pagando, él ha estado en prisión preventiva, está siendo juzgado y seguramente será condenado. La lentitud no es el mayor problema, sino es la politización de la justicia. Pero a ti entonces te parecerá mal que Albert Rivera condicionara su apoyo al director de la Oficina Antifraude a cambio de que le diera algo. Porque eso es lo que él ha dicho. No, eso es lo que dice él y que yo... Pero a ti te parece mal. Bueno, este fragmento precisamente del ministro... No es una opinión, es que él... Fernando, vamos a abrir un poco el debate. Una anécdota de una persona que ya ni está... No, pero hombre, él ha dicho que Albert Rivera le dijo eso. No me vale. Vamos a abrir un poco el debate. Me gustaría escuchar también a Carlos y a... Fernando González, déjenme porque si no vamos a poder avanzar. Vamos a escuchar también a Carlos y a Tasio este fragmento de la conversación que tiene el ministro con el exfiscal general del Estado. Pone en evidencia que la separación de poderes en España está en apuros, Carlos. Vamos a ver, en la justicia española, y esto sí que lo vivo cada día, yo creo que hay un nivel de independencia alto en niveles precisamente más bajos. Es decir, cuanto más bajamos en el escalón, y de hecho no es casualidad que donde se ha avanzado en el enjuiciamiento de políticos e incluso hasta llegar a tocar la Casa Real, es precisamente en el núcleo de los juzgados de instrucción más de abajo.
Precisamente por eso ellos tienen tanto empeño en estar aforados y que les juzguen los tribunales donde ellos tienen capacidad de nombrar a sus miembros de forma indirecta, ¿no? A través de las cuotas de poder de los partidos políticos. Y lo que me parece que sí que es bastante dudoso es, sin embargo, la independencia en general, y con la salvedad de que hay magníficos profesionales, pero la independencia del Ministerio Fiscal en nuestro país, ¿no? Esa dependencia orgánica que tiene del poder político, yo creo que sí que menoscaba en muchas ocasiones su actuación. De todas maneras, el que hoy se esté enjuiciando episodios de corrupción en nuestro país y en muchos de ellos esté implicado personas vinculadas al PP, ese enjuiciamiento no es mérito del PP, es decir, se les está enjuiciando a pesar del PP, de que ha hecho todo lo posible por torpedear esa posibilidad. Pero es mérito de la justicia española que está juzgando a personas que están vinculadas al gobierno, y yo creo que eso no lo podemos negar, no es ninguna opinión. Sí, pero no del PP, que tú decías que bueno, del PP y de todos los partidos. Cuando se llega a ese enjuiciamiento, ¿no? El PP lo estará haciendo muy mal. Bueno, el PP ha intentado por todos los medios que eso no se llegue, y de hecho ahora mismo en el juicio Bárcenas se han alineado no contra Bárcenas, que supuestamente deberían hacerlo porque es un delincuente que ellos dicen que se ha aprovechado del partido, sino que están alineándose con Bárcenas para conseguir la nulidad de pruebas. Se han puesto de su lado. Bien, Tasio, me gustaría enfocar el debate sobre todo. ¿Tiene algo que ver la dimisión de Torres Dulce con estas conversaciones, este fragmento? Yo creo que sí, porque deja al desnudo determinadas prácticas que son inadmisibles y que son muy difíciles de que la opinión pública y luego, pues bueno, cada una de las posiciones políticas permitamos, ¿no? y nos guste ver. Es cierto que más habla de un procedimiento estructural dentro del Partido Popular que de un acierto, como decía Carlos, el hecho de que haya tantos juicios vinculados a la corrupción y al PP. Hay tantos imputados en cascada porque la corrupción ha sido por desborde, ¿no? Dentro de ese partido, y en cada uno de los procedimientos, es decir, en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, en muchas responsabilidades y ejercicios del poder se ha sido corrupto, ¿no? La relación del PP con la justicia es absolutamente demagógica. Habla de pruebas falsas con respecto al caso Bárcenas, Luis Sefuerte, ¿no? Pero mantiene a un ministro que, según estas conversaciones, es bastante propenso a falsear o a provocar determinadas líneas de investigación, ¿no? Y esto el PP lo lleva con naturalidad. El PP lleva con naturalidad el estar plagado internamente de corruptos y luego levantar la bandera de la justicia. No ahora, es una cuestión casi histórica dentro de sus filas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es a pesar de ellos de los que se juzga. Fernando, no sé si querías comentar algo respecto de la argumentación de Tasio. No, vamos, yo lo que quiero decir es que parece que solo hay imputados en España del Partido Popular. Hay imputados del Partido Popular, muchos, más de los que el Partido Popular quisiera. Hay imputados del Partido Socialista, de Izquierda Unida, No, estamos hablando de lo que cada uno quiere hablar. Se trata de un ministro que está al frente. Pero déjame terminar. Pero lo que te quiero decir, en las tarjetas black que están saliendo estos días, hay miembros del PP, pero el que más gastó fue Moral Santín de Izquierda Unida. Te quiero decir que aquí hay para todos, y todos tenemos, pero déjame que termine, Tasio, que yo vamos a dejar terminar a Fernando y ahora venimos. Yo lo que quiero decir es que evidentemente que hay conductas que son reprobables y algunas que son delictivas, y eso es lo que tienen que juzgar los jueces. Hay responsabilidades políticas, pero déjame terminar. Moral Santín está expulsado de Izquierda Unida, de Izquierda Unida desde que se le imputa. Este ministro sigue en funciones. Es algo asombroso desde el punto de vista del respeto a un Estado de Derecho. Es algo asombroso. Sí. Que alguien que actúe de esa manera, en la sombra, insisto, es Bárcenas, es reuniones con Rodrigo Rato, es el pequeño Nicolás, ¿Puedo es hablar una miliada. Perdona. Muchas gracias. Sí. Hombre, yo, siendo muy grave lo que ha hecho el ministro, me parece mucho menos grave, fíjate lo que te digo, que también en la sombra un dirigente de Izquierda Unida saque 456.000 euros de un cajero automático con las tarjetas black que pagábamos al final todos los contribuyentes con el rescate a Bankia. Me parece mucho más grave. Y eso sí que es delictivo. No. Bien, vamos a avanzar. Esta vez los medios de comunicación han sido protagonistas de un escándalo como este. Tanto Diario Público, medio por el que hemos conocido estas filtraciones, como otros muchos, han centrado su información en todo lo referente a este asunto. Hacemos ahora un repaso por los titulares más destacados a este respecto en nuestro enfoque de prensa.
En el periódico La Vanguardia encontramos declaraciones de Xavier Trías. El ministro Fernández Díaz es un hooligan y tendría que ser cesado. El exalcalde de Barcelona denuncia que el asunto le ha perjudicado electoralmente. También en este medio, Fernández Díaz ve la comisión de la Operación Cataluña un intento de tapar la corrupción con la estelada. En declaraciones a los periodistas, el ministro ha lamentado que el PSOE se haya prestado a hacerle el trabajo sucio al independentismo, al que le va muy bien echar este manto de sombra sobre lo que ellos llaman las cloacas del Estado. En el diario.es señalan que Fernández Díaz comparecerá con mucho gusto en la comisión de investigación. El ministro del Interior ha recalcado que le parecen lamentables las acusaciones vertidas por los grupos desde la tribuna del Congreso. En el nacional.cat leemos: el líder de Esquerra Republicana de Cataluña en Madrid, Gabriel Rufián, tilda a Fernández Díaz de Vito Corleone sin honor. La web de la Gaceta.es destaca: el PP salva a Fernández Díaz de ser reprobado. Con su mayoría absoluta en el Senado, tumba una moción de Convergencia que considera que emplea actitudes antidemocráticas al frente del departamento que dirige. Y cerramos en el medio ahora semanal. El Congreso cerca a Fernández Díaz y su policía política. El ministro del Interior deberá explicar en la primera comisión de investigación desde 2004 el uso partidista de los cuerpos de seguridad del Estado para dañar a rivales políticos a través de filtraciones falsas a los medios o su reunión con el exvicepresidente Rodrigo Rato. Veíamos reflejada en esa última noticia la aprobación en el Congreso de la Comisión de Investigación con 206 votos a favor y 136 en contra. Por cierto, todos del Grupo Popular. El Partido Popular vuelve a quedarse solo, en este caso en su defensa al ministro Fernández Díaz. ¿Por qué se niega el partido del presidente Rajoy a colaborar para conocer todos los entresijos de esta polémica, Sergio? Pues por miedo, evidentemente. Si alguien no quiere colaborar es porque esconde alguna cosa. Vuelvo a insistir, es muy importante que el control se hubiera hecho desde el Parlamento, cosa que era obligatorio, es obligatorio. Luego, por otro lado, también me preocupa el desprestigio que se le imputa a la policía, porque claro, todas estas grabaciones, todo lo que está sucediendo, la utilización de la policía, también todo lo que es el control a otras formaciones políticas, un hecho gravísimo. Un hecho gravísimo, ya pasó en Estados Unidos y miremos la repercusión que tuvo. Estamos exactamente en el mismo caso. Un político, alguien que está en una posición de poder, de gobierno, utiliza el Estado para beneficio político, pero también utilizándolo en contra de otras formaciones políticas, algo que no podemos tolerar. Fernando, como comentabas antes, todos los partidos tienen sus cosas, todos sus rincones oscuros. ¿Por qué el Partido Popular se niega en el Congreso a abrir esta comisión precisamente para saber algo más de cara a los españoles? Yo creo que es que se trata de una comisión que es un brindis al sol. Es un tema del que, en fin, llevamos hablando además hace un año. Creo además que no tiene efecto ninguno porque no está obligado a comparecer dado que está en funciones, dado que además es una persona que está completamente amortizada y que ya se ha dicho que no va a seguir en el gobierno, y dado que además pero más ahora allá mismo... de la política, Fernando, es que ahora mismo... Por el tema del conocimiento. No, y es que además yo creo que ahora mismo toda la agenda política, si tú sales a la calle, lo que todo el mundo quiere es la formación de gobierno y que se desatasque la situación, en fin, absolutamente surrealista que vive la política española. Y que por lo tanto que ahora mismo los políticos estemos preocupados en un caso que ha saltado hace un año, en lugar, ¿no? Pero perdóname, Sergio, que estemos ahora mismo dedicando toda nuestra atención a esto y todo nuestro esfuerzo y todo el tiempo de los diputados, cuando lo que tienen que hacer es resolver el problema del gobierno en España. En fin, creo que primero resolvamos el gobierno en España y luego después podemos dedicarnos a estas cosas. ¿Se puede resolver el gobierno en España sin aportar transparencia por parte del Partido Popular? Con la negación, vamos a intentar ordenar un poco. Sí. Termino con Fernando y venimos con este sector de la mesa. ¿Se puede formar gobierno negando la transparencia que podría aportar esta comisión de investigación en el Congreso, Fernando? Sí, pero es que quiero decir, es que de esto también ya se ha hablado. Quiero decir, el ministro ha hecho declaraciones, el ministro ha atendido a medios de comunicación y por lo tanto es un tema que no ha surgido ahora, es un tema del que se lleva hablando tiempo y que además... Es un tema cerrado, digamos. Sí. Perfecto. ¿Tasio? Yo creo que es incompatible el hecho de que se forme un gobierno que procede precisamente de esa praxis con lo que vaya revelando esa comisión, ¿no? Sería la abstención del PSOE según lo que se vaya sabiendo a partir de, y otros muchos casos, pero bueno, según lo que se vaya sabiendo a partir de sus comparecencias, sería vergonzante una abstención del PSOE que permitiera que esta manera de proceder siguiera adelante, ¿no? Me parece también que según lo que se vaya conociendo, Ciudadanos puede poner pie en pared a sus acuerdos, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo muy serio. Lo decía el compañero Sergio,
hubo presidentes de la nación más importante del mundo, ¿no?, de Estados Unidos, que tuvieron que dimitir por cosas similares. Hace 40 años, 50 años, 60 años. Por favor, aquí estamos en una especie de estado embrionario con respecto a la independencia de nuestras propias fuerzas policiales y también sobre la independencia de la posibilidad de actuar de los jueces o de determinados jueces. Y eso pone en un brete a todo el Estado de Derecho. Me gustaría escuchar a Carlos sobre esa negativa del PP en el Congreso a abrir esta comisión. Bueno, son los restos de la vieja política habitual del y tú más, de que si lo hacen los míos, entonces lo tapo, si lo hacen los demás exijo que se depuren responsabilidades, ¿no? Y sí, el PP está claro que si hubiera sido un ministro de un partido rival, el PSOE, por ejemplo, estaría pidiendo en la comisión de investigación, ¿no? Ha bloqueado esto porque yo creo que tiene cosas que ocultar. Solamente tendría sentido no admitir una comisión de investigación si fuera algo absolutamente irrelevante en su propio planteamiento, pero es que creo que nadie puede sostener que esto no tenga relevancia, que esto es importante. Pero Carlos, perdón, un inciso, sí, que poco que ocultar tendrá cuando le han grabado en su despacho y hemos oído la conversación. Bueno, es que vamos más... Pero no quieren que se profundice. No, pero que digo que lamentablemente en este tema, porque repito que me parece un hecho clarísimo, es que le han grabado y aquí en este programa hemos estado escuchando la grabación es un ejemplo de transparencia de No estoy diciendo eso. No, a ver, señores. Y vamos a seguir escuchando esas grabaciones. Vamos a dejar terminar a Carlos. Vamos a escuchar a Carlos Galán. Me parece que es una buena noticia que se investigue. Yo creo que hay un ámbito que es el jurídico que hay que diferenciar. Las responsabilidades políticas se tienen que sustanciar en el Parlamento. Tendremos que irnos acostumbrando a estas cosas. Me parece que en todo caso no es incompatible con que se busque la gobernabilidad. De hecho, si se disuelven las cámaras no se llegará a celebrar la comisión de investigación. Y un matiz respecto a lo que decía Sergio, sí va a haber un control parlamentario, sí es en el Congreso de los Diputados. Otra cuestión es que no sea una comparecencia en pleno, sino en comisión. Pero creo que en este punto, seguramente por el tipo de asunto del que estamos hablando, sí es bueno que no sea una comparecencia en pleno, que es muy vistoso, pero cada uno suelta su discurso y ahí se acabó, sino que realmente se investigue. Es más exhaustiva una comisión que una comparecencia. Que además al final sus conclusiones irán al pleno, en todo caso. Sergio, el gobierno de Rajoy ha tildado esta operación como cortina de humo por parte de los nacionalistas catalanes. ¿Estás de acuerdo? Bueno, creo que evidentemente ellos lo utilizan como un arma para el blanqueamiento político, desde luego, pero no hay que mezclar cosas. Aquí los independentistas han tomado una ruta, la ruta equivocada, la ruta de la ruptura con España, con el resto de los españoles, y ese no es el camino. Sin embargo, también, Fernando, te digo con todo el cariño, es difícil lo que estás defendiendo, sé que es el papel que tienes que jugar, sí, pero evidentemente... Me lo están diciendo por el pinganillo y claro, tengo que repetir. Pero evidentemente que no es defendible decir que el caso de Fernández Díaz pues ya está cerrado. No, es algo muy importante, es algo muy grave, no es incompatible despolitizar, ir en contra de la corrupción y tener un gobierno. Vale, oye, una pregunta rápida. Fernando, es que me dicen por el pinganillo, cuéntame, ¿por qué Ciudadanos no ha pedido la dimisión de Fernández Díaz en el acuerdo de investidura con el Partido Popular? Mira, pero para empezar es que no llegamos ni a gobierno. Cuando lleguemos... No, pero en el acuerdo de investidura, ¿por qué no pusieron como condición sine qua non la dimisión del ministro si es tan grave como tú estás diciendo? Como nosotros dijimos, cuando realmente tengáis ganas de formar un gobierno, entonces hablamos y nos sentamos. Pero de formar un gobierno si hemos llegado a un acuerdo de investidura, por favor. Ya, sin los apoyos suficientes. ¿Pero por qué Ciudadanos no puso esa condición? Pues porque cuando tengamos a todos los partidos necesarios, pondremos todas las cosas. A lo mejor es que Ciudadanos en la prensa dice una cosa, pero luego a puerta cerrada en las reuniones dice otra distinta. Si tú crees que Ciudadanos no está en contra de la corrupción... No, yo digo que no ha pedido la dimisión del ministro. Sin duda este tema entra también en clave electoral, como estamos viendo también por las negociaciones de gobierno. Vamos a avanzar, porque otro de los fragmentos que más polémica despertaron en la publicación de estas conversaciones es el que se refiere a cómo el ministro del Interior explica a De Alfonso que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está al tanto de todo. El presidente del gobierno sabe que yo no me parece bien, pero es lógico, es una relación de gobiernos, evidentemente. No, pero vamos a ver, el presidente del gobierno es el hombre experto, como lo sabe, aparte eso lo puede saber. Por supuesto. Que seguro que sabe, o sea, no sabe, es que mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Yo lo conozco desde hace muchos años, que llevo trabajando y colaborando con él desde febrero del 91, ininterrumpidamente en la oposición, en el gobierno, la oposición, en el gobierno. El conocimiento del presidente del gobierno de esta información y su discreción puesta de manifiesto por el propio ministro del Interior. Tasio, ¿qué opinas de que Rajoy esté al tanto de esta estrategia? ¿Eleva el nivel de responsabilidad?
Evidentemente, y eleva también la necesidad de que esta comisión sea lo más profunda posible, ¿no? A mí me encantaría, entre otras cosas, por eso Rajoy se ve cercado, porque hay muchas líneas que apuntan a su conocimiento, a su implicación en determinados casos, ¿no? Estos son concretos, esto no se lo inventa la oposición, esto no se lo inventan los bolivarianos y rojos que quieren echar al Partido Popular, estos son palabras de un ministro del Interior acerca de su jefe inmediatamente superior, que es el presidente de todos, ¿no? Y que además políticamente consigue justo lo que estas líneas de investigación oscuras, ¿no? Pretenden desmontar. Es decir, investigar con semifalsedades a Xavier Trías en el contexto de la consulta soberanista aumenta el agravio comparativo y los argumentos de aquellos que dicen que se sienten maltratados también en estos niveles por el Estado, por Madrid. O sea, es de una torpeza política, aparte de que ética y judicialmente tenga sus consecuencias, ¿no? Es de una torpeza política asombrosa. ¿Esto aumenta el independentismo, este tipo de situaciones? Porque constata ciertos argumentos que el independentismo siempre ha intentado vender, ¿no? Acerca de cierto maltrato por parte del Estado, de Madrid, con respecto a sus posiciones políticas o a sus aspiraciones políticas, ¿no? Fernando, Rajoy al tanto de todo, según el ministro del Interior. Ahí lo escuchábamos. No, evidentemente cuando se mete en terceras personas es bueno dar explicaciones y en ese sentido yo sí que quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular, ya sea en el Congreso o en el Senado, en numerosas ocasiones ha tenido que dar explicaciones sobre estos temas, ha tenido que dar explicaciones a medios de comunicación y evidentemente siendo una torpeza absoluta y siendo además algo que alimenta el independentismo, que yo también lo pienso, porque el independentismo al final de lo que más se nutre es de un falso victimismo. Todas estas cosas refuerzan esa serie de argumentos políticos. En este sentido sí que el ministro haría muy bien dando una serie de explicaciones porque lograrían solventar cosas que creo que no quedan claras en la grabación, pero que eso, repito, no nos debe hacer olvidar que el delito que realmente se comete en esa grabación es que se está grabando al ministro en su despacho en sede ministerial. Fernando, ¿eleva el nivel de responsabilidad el hecho de que el presidente del gobierno esté al tanto de todo, como dice el ministro? Fernández Díaz dice que Rajoy sabe que él está hablando con el director de la Oficina Antifraude, pero tampoco sabemos lo que le ha dicho. No sabemos si le ha dicho, oye, me están comunicando que están investigando posibles casos de corrupción. Que Rajoy sepa eso no es delictivo ni es reprobable. Otra cosa es que sepa... Por eso digo que ante la falta de explicaciones lo que funciona es nuestra fantasía, pero que evidentemente no tenemos hechos concretos para opinar sobre eso. Pero entonces si nos creemos eso, Sergio, yo lo que no acepto es que entonces no nos creamos al mismo director de la Oficina Antifraude cuando dice que Albert Rivera le condicionó su apoyo a cambio de que le diera cosas de sus adversarios políticos. Entonces, si nos creemos una parte, nos tenemos que creer también la otra. Yo reconozco la torpeza del ministro, pero habrá que reconocer también lo otro. Yo creo que estás confundiendo dos conceptos completamente diferentes y lo estás haciendo con el propósito de ensuciar el nombre de un partido. Pero eso lo ha dicho el director, no lo he dicho yo. Pero también, yo no te estoy dando mi opinión, te digo lo que ha dicho él. También muchas afirmaciones que hizo ese director también han resultado que son falsas, que son mentira. Ahora tú estás diciendo que esa afirmación sobre Albert Rivera es cierta y eso no te lo admito. No, yo he dicho que él lo ha dicho, digo que también nos tendrá que parecer mal. Pero también dijo otras cosas que eran falsas. Pero también te digo las grabaciones, que es que lo importante, no quieras confundir, porque eso es lo que yo no quiero confundir, yo digo que ese señor en sede parlamentaria ha hecho esa declaración. No os interesa embarrar ese asunto, pero para mí lo más importante, ¿quién tiene esas grabaciones? ¿Qué dicen esas grabaciones? ¿Quién las custodia? ¿Qué ha sucedido con todo ello? Un poco de transparencia, por favor. Bueno, pues hablando precisamente de Alfonso, días después de conocerse estas conversaciones, el Parlament de Cataluña destituía por mayoría a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude. Carlos, ¿qué lectura haces de esta destitución? Bueno, era inevitable, ¿no? Estaba cantada. O sea, igual que debería haber sido destituido el ministro, era evidente que una persona que estaba utilizando su cargo público para atender a intereses partidistas del Partido Popular, lógicamente tenía que ser destituido por el Parlamento de Cataluña. No había otra salida razonable, ¿no? Y lo sorprendente, una vez más, es, como siempre, la oposición del PP a este tipo de medidas medianamente higiénicas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los contertulios y creo que es importante, y eso no se ha subrayado suficientemente, el hecho de que Fernández Díaz, que dice ahora no dimito porque doy argumentos a los independentistas, es exactamente al contrario, es decir, les ha dado argumentos políticos, les ha dado munición política a unos partidos que viven del victimismo, que viven de explotar los sentimientos de la gente, y ese decisionismo tiene ahora munición. La frase de Alfonso de nos hemos cargado su sanidad es demoledora y es un argumento, aparte de ser falsa, pero es demoledora, es un argumento en manos de los nacionalistas, de los separatistas,
penoso, ¿no? Y esto es obra del ministro de Interior, que además de incompetente es torpe. Lo comentaba Carlos Gadán, el grupo parlamentario del PP en el Congreso catalán fue el único que rechazó el cese de Alfonso, argumentando que el ministro es una víctima de un escándalo político de enormes dimensiones, cuya base no son las conversaciones, sino el espionaje al ministro del Interior. Tasio, parece que entonces que lo importante, y volvemos un poco, ya lo habíamos tocado en la mesa, lo importante es el espionaje del ministro y no el contenido precisamente de la conversación entre él y de Alfonso. Ese fue además el argumento mayor que tuvo el PP cuando saltó todo el escándalo. Bueno, como el argumentario que nos está hoy brindando Fernando, ¿no? Pero yo creo que el PP catalán se equivoca votando en contra de eso, ¿eh? También quiero que quede líneas paralelas que van encaminadas a enturbiar el fondo de la cuestión y que no permiten que luego haya un debate sosegado sobre esas otras cuestiones que deberían de ser también atajadas en su momento, ¿no? Pero que claro, en una escala de prioridades no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque en función de que alguien delinca o no va del color político o del hecho de que esté en funciones o no, sino del hecho en sí, del hecho delictivo. O sea, si aquí ha habido prevaricación, malversación de fondos públicos o revelación de secretos, por ejemplo, lo ha habido, aunque esté en funciones. Claro, por supuesto. Y por eso la comisión es preceptiva, y por eso la comisión, pero la comisión no es tiene adecuada, efecto judicial. Y por eso la comisión puede arrojar luz sobre una cuestión que es escandalosa, ¿no? Incluso por el bien del Partido Popular. Otra cosa es la doble vara de medir que utiliza el PP, como digo, denunciando pruebas falsas en el caso de la Gürtel, y por otro lado manteniendo a un ministro que las cultiva, o que al menos vemos en conversaciones grabadas y publicadas que es muy dudoso su proceder, todavía en funciones, ¿no? Otra cosa es la doble vara de medir. Fernando, decías que no estabas de acuerdo con la posición que ha adoptado el PP en la Cámara catalana. Yo creo que sin duda es un error. Yo creo que evidentemente la situación era insostenible, y además también pienso que creo que son dos cosas distintas. Yo soy el primero que está diciendo aquí que me parece gravísimo y me parece delictivo que se grave al ministro en su despacho en sede ministerial, pero evidentemente eso es una cosa y la situación del director de la Oficina Antifraude de Cataluña es otra. Y en ese sentido creo que el Partido Popular ahí se equivocó. Bueno, pues precisamente el ministro del Interior ordenaba al comisario general de la Policía Judicial una investigación para averiguar dos aspectos clave: quién grabó y difundió los encuentros. Por su parte, De Alfonso consideraba que alguien desde dentro del Ministerio del Interior pudo activar a distancia su teléfono móvil para espiar su encuentro con Fernández Díaz. ¿Cómo es posible que a día de hoy no se sepa quién realizó esas grabaciones? ¿Qué supone esto en términos de seguridad, Sergio? Pues supone que hay una guerra interna en Interior. Y eso es gravísimo. En la seguridad de este país se está utilizando de manera partidista, de manera para dañar tanto a partidos políticos como a ministros, etcétera, etcétera. Eso no puede ocurrir. El Ministerio de Interior está para proteger a las personas, a sus ciudadanos, a todos los españoles. Aquel que pasa por España tiene que estar protegido por el Ministerio de Interior. Esa guerra que comentas, Sergio, ¿qué facciones, digamos, qué bandos tendría? Pues evidentemente que no lo sabemos. Porque si en el caso de que sepamos qué bandos hay, podríamos detectarlo y por lo tanto podríamos ir a juicio para juzgar este caso. Pero me parece gravísimo que hayan unas escuchas que se esté utilizando tanto por unos como por otros, y aquí todos tienen la culpa. El desconocimiento, Carlos, se basa en esa fractura, esa supuesta fractura que comenta Sergio dentro del Ministerio de Interior. No lo sé, es posible, hay indicios, pero bueno, tampoco me parece que eso sea lo más relevante en términos políticos ni jurídicos. Yo creo que el ministro tampoco está haciendo mucho hincapié en que se investigue esto, lo está utilizando como cortina de humo, ¿no? Esto dice el proverbio que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo, pues aquí hay una especie de tontos interesados que quieren que nos fijemos en el dedo deliberadamente, ¿no? Entre otras cosas porque es imposible saber quién grabó eso. Vamos a ser también honestos. No es imposible. Por ejemplo, es altamente improbable. Lo de si lo grabó alguien con alguna instalación ajena a los propios que intervienen en la conversación, o si lo grabaron los propios de la conversación. Lo que se dice es accionando un teléfono móvil, por eso digo que me parece muy difícil. No, pero parece que eso ha sido desmentido, en todo caso, por los propios que tienen las grabaciones, ¿no? Que han explicado por qué eso no es posible. Bueno, en todo caso me parece que tampoco ha puesto mucho énfasis, y yo creo que no vamos a saber, porque él realmente no tiene interés tampoco en que se sepa esto. Lo está utilizando porque quiere poner ahí el foco de atención para desviarlo de su conversación. Tasio, ¿qué supone en términos de seguridad precisamente que no se sepa, y sobre todo, bueno, esta dualidad que hay dentro del Ministerio de Interior, o esta supuesta guerra dentro del Ministerio? Zozobra, miedo, incertidumbre, ¿no? Acerca de que sea tan poco previsible y tan, digamos, dúctil el trabajo
policial, el trabajo fiscal, que debería de pues centrarse única y exclusivamente en aquellos delitos de los que tenga constancia, ¿no? Y no provocarlo. ¿La comisión puede arrojar luz a esto o no? Yo espero que sí, porque si no lo hace la comisión, la que no va a venir aquí a alumbrarnos es la Virgen que fue premiada con una condecoración policial, ¿no? No nos va a decir quién grabó y quién no grabó, eso seguro. ¿Quién sabe, Tasio? Pero claro, con alguien que encomienda su trabajo a tan altas instancias, lo mismo nos sorprende, ¿no? Yo espero sinceramente que llegue a buen puerto. Carlos, solo un matiz. Yo creo que sería malo que la comisión se centrara en investigar las grabaciones. Creo que eso sí que, si es un delito, tiene que ir por vía policial y judicial. O sea, yo creo que la comisión se tiene que centrar en la responsabilidad política. O sea, si entra en investigar las grabaciones, precisamente le está dando la baza que quiere el ministro de Interior, y es desviar la atención. De hecho, lo hará durante la comisión en la que ya ha dicho que va a comparecer, si es que se celebra finalmente. Fernando, la comisión debe centrarse, como dice Carlos, en el contenido, más que realmente en cómo se filtraron esas grabaciones. Yo creo que tiene que atender a todo, aunque evidentemente una comisión en el seno del Congreso de los Diputados, pues evidentemente los partidos políticos van a centrar toda la investigación en el papel del ministro. Absolutamente ningún partido se va a centrar en el tema de las grabaciones. Aunque insisto, además es que insisto porque muchas veces también la gente se puede confundir. En sede parlamentaria los grupos políticos hacen preguntas a un compareciente, en este caso un ministro, para que el ministro responda. Pero las consecuencias penales donde se dirimen es en los juzgados. Y por lo tanto, quien considere que se ha cometido un delito, si es que lo tiene, pues que lo lleve al juzgado y será un juez, no será Pablo Iglesias, ni será Albert Rivera, ni seré yo, ni será nadie, pues quien dirá si se ha cometido una irregularidad o no, que lo digan los jueces, no los políticos. Sí, pero se dirimen responsabilidades políticas. Claro, sí, en ese caso sí, por supuesto. El ministro Soria dimitió, tiene ¿no? que explicar. Y como antes tú aludías a un personaje en concreto vinculado a mi partido, pues este fue expulsado en cuanto tuvimos conocimiento. Bueno, fue expulsado después de miles de años con sospechas de irregularidad. Bueno, en cuanto hubo una imputación, ¿no? Quiero decir, algo concreto es lo que va a ser esa expulsión. Pero hace años también. Sí, sí. Mira, el primer alcalde de la historia condenado por prevaricación fue el exalcalde de Pinto de Izquierda Unida, Carlos Penit, indultado por el gobierno de Felipe González, y ha sido el candidato de Izquierda Unida hasta las elecciones del año 2011. Por lo tanto, en ese sentido, todos los partidos tienen que mirarse al espejo, todos los partidos tienen que admitir culpas, demuestra que no y desde luego no hay absolutamente de delito. No, pero digo que no hay absolutamente ningún partido libre de pecado original y que pueda dar lecciones absolutas al resto. Todos han cometido fallos, todos han cometido errores, y si alguno ha cometido algún delito lo tendrá que decir un juez. Sí, pero eso no te sirve como defensa. Claro, no, bueno, pues eso ya pues comentaba antes Carlos Galán algo muy importante. La verdad que me gustaría centrarme en esto. La comisión de investigación podría desmontarse en caso de que se disuelvan las Cortes. ¿Esto puede ocurrir, dada la cercanía de unas supuestas terceras elecciones, Sergio? Necesitamos gobierno ya, y necesitamos que desbloqueemos esta situación. Es evidente, y este es uno de los casos, pero hay muchísimos casos más. Por ejemplo, otro de los casos, la educación. No sabemos qué plan vamos a tener, si vamos a tener plan B, si no vamos a tener, que han empezado las clases ya. Hay un techo de gasto, hay que aprobarlo, hay que aprobar qué vamos a hacer con la multa que nos quiere imponer la Unión Europea. Todo ese tipo de cosas se tienen que resolver y vienen a toda escala, nos afecta a todos y a todos por igual. Entonces, hay que tener gobierno lo antes posible y que comience a funcionar un gobierno. Bueno, pero peligra la vigencia de esa comisión, Tasio, en caso de que se disuelvan las Cortes. Claro, es un acicate más para que el PP provoque unas terceras elecciones, ¿no? Aparte del miedo que le tenga a la revelación a las revelaciones, o a que esto, bueno, cause todavía aún más estupor lo que se pueda saber por parte de Fernández Díaz, es otro de los motivos. Esto se corta la línea, luego no va a ser candidato y va a ser cuestión del pasado, ¿no? Fijaos, Carlos, que ha sido Fernández Díaz justo el que ha declarado hace muy poquito, hace un par de días, que no iban a admitir el apoyo del PSOE o la abstención del PSOE en cualquier circunstancia. O sea, lo curioso es que quien está pidiendo apoyo es el que además condiciona al que le va a apoyar. Esta mañana Mariano Rajoy ha dicho que no iba a poner ninguna condición al Partido Socialista que Esa es la última. La clave está en que lo dice precisamente Fernández Díaz. Me gustaría escuchar la opinión de Fernando en cuanto a qué te parece la posición del ministro en que ni compareció ni dimitió. ¿Es correcta? Ante el escándalo de las escuchas. Creo que lo he dicho en la primera frase en este programa. A mí me ha parecido un ministro muy torpe. Creo que no ha sabido gestionar este tema, y también considero que se ha visto inmerso en una interinidad, por así decirlo, con motivo de que no hay un gobierno en funciones, y que por lo tanto está dilatando su adiós en la política española, pero que en cualquier caso todo el mundo da por hecho que Fernández Díaz es un político amortizado y que su futuro no se encuentra en el gobierno de España. Sergio, el hecho de que esté en funciones habilita para que el ministro no comparezca, aunque sea, ya no hablamos de dimisión.
ante el Congreso? Tiene que comparecer en el Congreso, y es una de las cosas que nosotros hemos dicho, es que tiene que estar en el Congreso de los Diputados, no en comisión. Actualmente tenemos un gobierno en funciones. Eso no significa que no deba estar controlado, todo lo contrario. Un gobierno en funciones tiene que estar controlado por el Parlamento, que esa es la función que tiene el Parlamento. ¿Cómo es posible que en las negociaciones de gobierno no haya salido este tema, Tasio, de una presión por parte del Partido Popular de que su ministro compareciera ante la Cámara? Sí, la verdad es que a mí me sorprende, ¿no?, por parte de Ciudadanos, que al menos bueno, tiene una página pública acerca de su interés por regenerar la vida pública, ¿no?, y porque nuevos visos de transparencia y de procedimientos alumbren en las instituciones. Me sorprende que no lo pusieran como una condición sine qua non, ¿no? Igual que la de Rita Barberá, por ejemplo, o igual que han hecho en otros apoyos tácticos, como en el andaluz, ¿no?, vinculándolo a la Comisión de los ERES, etcétera. A mí me ha sorprendido porque esperaba algo más de ellos, ¿no? En fin, habrá que ver cómo evoluciona. Mucho tiempo para más. Entramos en la recta final del programa. Para terminar, ¿creen que esta comisión concluirá con la dimisión del ministro de Interior en funciones, Sergio? Espero que se depuren responsabilidades, que para eso está esta comisión. Fernando. España tiene que centrarse en buscar gobierno. Una vez que se logre tener ese nuevo gobierno, se compondrá, y Fernández Díaz no va a estar en ese gobierno, por lo tanto es más que seguro que no va a dimitir, y si se conforma nuevo gobierno le sustituirá a otra persona, y si hay terceras elecciones no habrá división, pues por tanto. Entonces, yo en mi opinión no la va a haber, porque además nada de lo que se ha revelado es nuevo. La única novedad es que se haya hecho una comisión, pero esto es un tema del que llevamos hablando 4 meses. Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre la división y sobre la continuidad de la comisión, ¿no?, también? Bueno, yo creo que si hay elecciones, evidentemente la comisión va a esfumarse. Entre otras cosas por eso, porque Fernández Díaz está amortizado. Debería dimitir, pero yo creo que no lo va a hacer. Y que va a salir por la vía que dice Fernando, va a salir por la vía sencillamente del relevo en el gobierno. Tasio Oliver, terminamos contigo. No soy optimista sobre el hecho de que dimita, no lo ha hecho, y el grado de interinidad que tenga no es una excusa. Soria lo hizo por bastante menos, dio bastantes más explicaciones que este hombre, y él sigue ahí empecinado, ¿no? Y lo que sí espero es que, si no hay terceras elecciones, la comisión arroje luz como mantuvo al principio, ¿no? Muy bien, pues con esas palabras nos quedamos. Ahora sí que no tenemos más tiempo, nos vamos. Agradecemos a nuestros invitados por venir a debatir con nosotros: Sergio Brabezo, Fernando González, Carlos Galán, Tasio Oliver. Gracias, y a ustedes que nos siguen cada día, como siempre, también agradecerles. Estaremos aquí mañana para hablar de la situación en Argentina 10 meses después de la llegada a la presidencia de Mauricio Macri. Lo haremos, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.